Muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 10 de abril, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales, denominado Jueves de Integridad Pública, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones buscamos no solo generar conciencia sobre la importancia de la ética, la integridad y la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Quiero comenzar agradeciendo la participación de las más de 2.000 personas conectadas hasta el momento en este nuevo encuentro. Nos alegra compartir que hemos dado un paso más en nuestro compromiso con la formación y el fortalecimiento de capacidades. A partir de esta edición hemos ampliado el aforo de participantes a 3.000 personas, con el objetivo de seguir promoviendo una cultura de integridad, transparencia y ética en la gestión pública. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada Aspectos relevantes del procedimiento administrativo a cargo del Tribunal de Transparencia y Criterios Resolutivos, que tiene como objetivo el de fortalecer las capacidades de los servidores y funcionarios públicos en materia de acceso a la información pública, a fin de garantizar una actuación transparente, oportuna y conforme al derecho ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la Magíster Jimena Miroslava Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. A continuación, daremos inicio al bloque académico, mencionando que nuestra ponente invitada contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Acto seguido, y para iniciar esta sesión, tengo el placer de presentar a la doctora Tatiana Valverde Alvarado, quien es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo y ganadora del 7º Premio a la Excelencia Académica en Derecho del año 2007, José León Barandarian Hart, otorgado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Maestra en Derecho Convención en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con el Máster 1 en Derecho de Economía y Gestión y Convención en Derecho Público por la Universidad de Toulouse, convención notable. Desde sus inicios desarrolló su carrera profesional dentro de la administración pública. Desde el 2008 hasta el año 2023 se desempeñó como colaboradora de la Contraloría General de la República, donde ha desarrollado diversas labores, entre ellas de auditora gubernamental y especialista legal en el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Además, ha sido docente en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República y cuenta con especializaciones en función pública, delitos contra la administración pública, control gubernamental y potestad sancionadora y procedimiento sancionador, entre otros. Actualmente se desempeña como presidenta de la primera sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esta ocasión nos brindará, por supuesto, su conocimiento y experiencia en el tema aspectos relevantes del procedimiento administrativo a cargo del Tribunal de Transparencia y Criterios Resolutivos. De más está agradecer su participación en esta actividad y la dejamos a cargo de la sesión del día de hoy. Bienvenida, doctora Tatiana. Muchas gracias por la calurosa bienvenida. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos por esta invitación y agradecer también a cada uno de los participantes que el día de hoy nos acompañan en esta conferencia. Por favor, si pudieran compartir la presentación. En esta ocasión, como parte del tribunal, quisiera poder conversar con cada uno de ustedes acerca de los aspectos más relevantes que tiene este procedimiento, que es un procedimiento administrativo que se encuentra regulado por el marco general que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General, pero que tiene sus particularidades por ser un procedimiento específico que en segunda instancia conoce el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Siguiente, por favor. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es esta información respecto de los requisitos, de los documentos que necesitamos como tribunal, que necesito presentar al tribunal
para que pueda calificar mi recurso de apelación, ¿no? ¿Qué tengo que presentar para que el tribunal se aboque a conocer esta pretensión que como ciudadano tengo de impugnar la respuesta que he recibido? Siguiente, por favor. Como ya les había mencionado, el procedimiento de acceso a la información pública es un procedimiento que permite instrumentalizar un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, pero que como todo procedimiento administrativo se encuadra dentro de este marco de la Ley 27444, que establece en sus artículos 124 y 221 los requisitos que debe presentar todo recurso de apelación, que nos remite a su vez a los requisitos que tenemos que presentar con todo escrito, que presente como ciudadano ante la administración pública, pero como ya les había mencionado, también hay requisitos específicos que están ahora regulados en nuestro nuevo reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue aprobado el año pasado. Siguiente, por favor. Es muy importante poder comprender que el procedimiento recursivo ante el tribunal tiene dos grandes actos, ¿no? Dos actos principales que emite el tribunal. El primero es el acto de calificación, por el cual el tribunal establece o fija competencia para conocer el procedimiento, ¿no? Hay ciertos supuestos que son excepciones al acceso a la información, a este procedimiento que están establecidos en la Ley de Transparencia, que están recogidos en el reglamento y en cuyo caso la pretensión del ciudadano no resulta ser competencia del tribunal. Por ejemplo, solicitudes que tienen que ver con el derecho de petición. Cuando yo como ciudadano le pido a la administración que efectúe alguna acción o que me absuelva una consulta. Entonces, primera actuación, digámoslo así, del tribunal tiene que ver con la calificación. Y para poder calificar propiamente el recurso, como tribunal necesitamos cierta documentación básica para establecer precisamente si tenemos competencia y abocarnos a conocer. Y el segundo gran momento, digamos, de la actuación del tribunal tiene que ver ya con la decisión de fondo respecto de la pretensión, ¿no? Cuando después de calificar y abocarnos al conocimiento del recurso, transcurre el procedimiento y cerramos la segunda instancia con un pronunciamiento respecto de si corresponde o no la entrega, un pronunciamiento de fondo. En este momento estamos abordando esta primera actuación del tribunal que tiene que ver con la calificación del recurso. Según el reglamento de la Ley de Transparencia, hay determinados documentos que resultan esenciales que el ciudadano pueda facilitar al tribunal para que éste pueda calificar este recurso. Como parte de estos documentos está la solicitud, porque tal como lo vengo comentando, lo primero que vamos a analizar desde el tribunal es ver si lo que está solicitando el ciudadano, si lo que solicitó en la primera instancia, lo que inició, esa solicitud que inició el procedimiento, realmente resulta ser nuestra competencia. Y a veces hay casos en los que el ciudadano dice, yo he solicitado A y la entidad dice, no, no es exacto, ha solicitado B. Entonces, para el tribunal es necesario ver qué es lo que ha pedido. Y uno de los requisitos que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General precisamente es el petitorio expreso de la pretensión y los hechos y los documentos que sustentan esa pretensión. Entonces, resulta siendo sumamente relevante que para calificar podamos tener la solicitud y leer qué es lo que el ciudadano realmente ha requerido. También nos dice el reglamento de la Ley de Transparencia que el ciudadano o el recurso debe ser acompañado, de ser el caso, con el cargo de recepción de la entidad, el documento que acredita que yo presenté esta solicitud ante la entidad y el documento de respuesta. ¿Por qué resulta siendo esto esencial? Hay ciertos supuestos en los que los ciudadanos apelan, por ejemplo, contra una respuesta. El ciudadano presenta su solicitud de información ante la entidad, recibe una respuesta, pero encuentra que no está conforme con esa respuesta. Entonces necesitamos como tribunal conocer cuál es ese documento, qué te dijo la entidad, ¿no?
¿Cuál es ese argumento con el que no estás de acuerdo? Entonces, por eso resulta importante que puedan remitir el documento de respuesta. Otro tema importante también es ver los plazos. Por ejemplo, en algunos casos los recurrentes apelan porque han presentado su solicitud ante la entidad, han transcurrido el plazo que establece la ley de 10 días hábiles y no han recibido respuesta. En este caso, aplicando el silencio administrativo negativo, dan por denegada su solicitud y se encuentran habilitados de acudir al tribunal. Entonces, para poder efectivamente ver si se ha cumplido con este plazo, digamos, o mejor dicho, si se ha incumplido, si efectivamente, por un lado, el recurrente ha esperado el vencimiento del plazo, por otro, si la entidad no ha cumplido, es que necesitamos determinar en qué fecha fue presentada la solicitud. Por eso es importante que nos puedan remitir el cargo para, a partir de esa fecha cierta, poder establecer cuándo vencieron los 10 días y si el recurso ha sido presentado vencido los 10 días o a lo mejor no, en cuyo caso también se determinará la improcedencia del recurso. Siguiente, por favor. El reglamento también se ha colocado en el otro supuesto porque recordemos que la ley de transparencia establece que el ciudadano que no se encuentra conforme con la respuesta o que no ha recibido una respuesta puede presentar su recurso de apelación directamente ante el tribunal o lo puede presentar ante la entidad y éste se encuentra obligada a elevar el recurso al tribunal. Entonces, hemos conversado ya respecto del primer supuesto en el que el ciudadano acude directamente al tribunal, pero el reglamento también señala respecto de este segundo supuesto, que es que el ciudadano presenta su recurso de apelación ante la entidad para que sea elevado, señala la obligación de la entidad de tener que elevar sin ninguna calificación. Esto es, no le compete a la entidad analizar si están todos los documentos, si está dentro del plazo. Lo que dice la norma es que sin ninguna calificación previa, la entidad dentro del plazo de 2 días hábiles tiene que elevar este recurso ante el tribunal, pero le agrega algo más que resulta siendo indispensable, que es que cuando eleva el recurso, tiene que remitir al tribunal el expediente completo de la tramitación. Entonces, esta obligación tiene este sustento normativo y es importante que todas las entidades le puedan dar cumplimiento porque si nos elevan todos los actuados, entonces el tribunal va a contar con toda la documentación necesaria para establecer esos puntos que habíamos conversado antes, ¿no? Procedencia por la materia, la competencia, la oportunidad de la presentación del recurso. Entonces, sí resulta siendo relevante que podamos, como funcionarios, a lo mejor responsables de atender estos pedidos de información, cumplir con elevar los recursos de apelación con el expediente correspondiente. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante, ya que estamos hablando del procedimiento administrativo de acceso a la información pública, es tomar muy en cuenta la importancia de motivar adecuadamente cada uno de los actos administrativos que se emiten en este procedimiento. Siguiente, por favor. La ley del procedimiento administrativo general establece, ¿no?, como uno de los requisitos de validez de todo acto administrativo la debida motivación del acto, porque si no, estaríamos incurriendo en una causal de nulidad. En el procedimiento de acceso a la información pública, esta motivación resulta absolutamente necesaria, insisto, porque tenemos como funcionarios y servidores públicos que tener la visión que estamos trabajando, que estamos materializando, concretizando un derecho fundamental de los ciudadanos. Entonces, cuando deneguemos la información, resulta importante que el ciudadano comprenda, conozca cuál es esa motivación, cuál es la razón, por qué yo no le puedo entregar la información. Seguramente nuestra denegatoria estará sustentada en alguno de los causales de la ley, ¿no?, que se verán en la sesión posterior. Tengo entendido, se va a abordar en la siguiente charla este tema de excepciones. Pero lo importante aquí es que una vez que determinemos que la información
se encuentra restringida por alguna causal, podamos transmitirle esta información, esta explicación al ciudadano para que comprenda por qué en este caso puntual no le voy a poder entregar la información. Esta motivación es importante tomarlo en cuenta cuando vayamos a denegar la información, si es que corresponde realmente. Tenemos que hacerlo adecuando el caso en concreto a alguno de los supuestos establecidos, ya sea en el artículo 15, en el 16 o 17 de la Ley de Transparencia. Esos son los únicos supuestos en los que puedo yo denegar la información. Siguiente, por favor. Entonces, no basta, muchas veces las entidades lo que hacen como parte de su análisis, y lo digo como una persona que no participa del procedimiento de primera instancia, porque como parte del tribunal yo también recibo los documentos, entonces estoy del lado del ciudadano, ¿no? Lo que recibe el ciudadano. El ciudadano no tiene conocimiento a lo mejor de todas las consultas que yo he efectuado, de todas las coordinaciones internas que como entidad para atender la solicitud he realizado, ¿no? Sino que tomo conocimiento con el documento. Y a veces ese documento de respuesta resulta siendo muy escueto, ¿no? Simplemente decimos, bueno, si ha analizado su pedido, consideramos, por ejemplo, ¿no?, que está en la causal 17.3 de la Ley de Transparencia y por tanto denegamos. Entonces, el ciudadano no termina de entender por qué su pedido se subsume en esta causal. Hay que explicarle, si bien es cierto, a veces como servidores y funcionarios hay cosas que nosotros podemos dar por sobreentendido, resulta siendo muy importante que nos coloquemos en la posición del ciudadano, ¿no? El ciudadano no necesariamente conoce toda la normativa vigente, no necesariamente conoce las normas que rigen la administración pública, no necesariamente conoce de derecho, ¿no? Entonces, tenemos que colocarnos en su posición y explicarle de manera que pueda comprendernos y explicarle de manera motivada y acreditada, porque esto es algo que siempre exige el tribunal, con documentos, ¿no? Porque vamos a hacer la consulta al poseedor y en este caso, por ejemplo, de la causal 17.3, que tiene que ver con que la información forme parte de un procedimiento administrativo sancionador que esté dentro de un plazo determinado, tendré que acreditarle también al ciudadano que existe el procedimiento. O sea, no basta, uno, con invocar la causal; dos, tengo que explicarle, o sea, tengo que explicarle cómo este caso en concreto, por qué se subsume. Mire, señor, en esta información se ha dado este procedimiento, se ha iniciado en tal fecha, la norma dice que en 6 meses está restringido, entonces no se le puede entregar y le tengo que acreditar. ¿Cómo acreditar? ¿Cómo acredito el inicio? Pues con la resolución de inicio, con la comunicación de pliegos. La información es confidencial, no necesito darle toda la resolución de inicio. No puedo tachar, pero que se vea la fecha y que existe. Tengo que generar esa certeza porque cuando el ciudadano se convence que la información efectivamente calce en un supuesto, no va a la segunda instancia. O incluso hay algunos casos en los que, frente a una denegatoria parcial, el ciudadano asume que sí, hay cierta información, ciertos ítems, se convence que efectivamente son restringidos, ¿no? Y apela a otros. O sea, el ciudadano comprende cuando le explicamos, cuando le acreditamos, cuando hacemos ese ejercicio de subsunción del caso y de explicarle en palabras sencillas, en términos sencillos, por qué esta información que él pide se subsume en esta causal, podemos evitar que el ciudadano ocurra a la segunda instancia. En el caso en concreto de esta causal, por ejemplo, la 17.3, la ley establece que la restricción es en un periodo determinado, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos todavía dentro de esos 6 meses del inicio y el ciudadano lo comprende y esperará que transcurra el tiempo porque le hemos explicado cuándo inició, le hemos acreditado cuándo inició, esperará a que se venza la restricción para volverlo a solicitar. Entonces, resulta siendo muy importante para la satisfacción del derecho ciudadano que podamos motivar esta respuesta. Luego, cuando, de ser el caso,
el ciudadano interponga su recurso de apelación, el tribunal va a tomar muy en cuenta cuál es la motivación de la denegatoria. Una denegatoria que está debidamente sustentada en una causal, una denegatoria que se comunicó debidamente motivada y acreditada al ciudadano, es un recurso de apelación que termina siendo infundado. Entonces, este acto es básico, el motivar la respuesta denegatoria que podamos, como entidades, transmitirle al ciudadano. Siguiente, por favor. Otro punto importante que me gustaría poder compartir con ustedes y salir con ya una idea clara respecto de este punto es el tema de los descargos, ¿no? ¿Qué son los descargos para la entidad? ¿Cómo debemos entender los descargos dentro de este procedimiento administrativo de acceso a la información pública? Siguiente, por favor. Partamos de señalar que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1353, que regula la actuación del tribunal y esta instancia recursiva también, nos señala que antes de que el tribunal emita el pronunciamiento sobre el fondo, hablábamos de dos grandes hitos de actuación del tribunal, la calificación y el pronunciamiento de fondo. Entonces, cuando el tribunal decide que sí es competente, declara la admisibilidad del recurso, aboca competencia respecto del recurso, lo que dice la norma es que le tiene que solicitar a la entidad sus descargos. Siguiente, por favor. Pero es importante tener en cuenta qué es un descargo. Este nuevo reglamento de la Ley de Transparencia nos ayuda porque nos da ya una definición. Si solo escuchamos el vocablo descargos, entonces en automático, y es válido, asociamos a la idea de que hay un cargo, ¿no? Entonces yo como funcionario servidor podría a priori entender si me piden descargos es porque me están imputando algún tema y me tengo que defender. En el caso del procedimiento de acceso a la información pública, ello no es así. El descargo no es una defensa de un cargo, de una imputación, sino que el descargo es el documento que contiene precisamente lo que conversábamos, la motivación o la fundamentación de por qué yo como entidad, qué es lo que yo motivé, acredité, fundamenté, qué sustenta mi denegatoria. Y termina siendo importante porque, insisto, a veces, en muchos casos, el tema pasa porque no motivé adecuadamente. Entonces, es importante que el tribunal, que es la segunda instancia de este procedimiento, conozca cuáles fueron mis motivaciones. Lo que el tribunal pretende, lo que la norma quiere es que, dado que en la mayoría de los casos el tribunal no forma parte de la entidad que dio la respuesta en primera instancia, conocer qué motivó, cuáles son tus fundamentos, ¿no? Cuáles son esos argumentos jurídicos de hecho y de derecho que sustentaron que tú deniegues la información. Entonces, cuando hablamos de descargos en este procedimiento, repito, asociémoslo a la idea de motivación y fundamentación, no a la idea de defensa de imputación, porque no es ello en este procedimiento en específico. Siguiente, por favor. Entonces, podríamos plantearnos la siguiente interrogante. Con los descargos, la entidad está ejerciendo su derecho a la defensa y luego de lo que acabamos de conversar, podemos ya dar una respuesta, ¿no? Y decir que no. ¿Por qué? Hay una idea fundamental, me parece a mí, dentro de este procedimiento, y es considerar que en este procedimiento administrativo solo hay una parte, no hay dos partes en litigio, no es el administrado versus la entidad, no, es solo el administrado frente a la administración pública. Una administración pública que se desdoble en dos instancias, ¿no? Por esa garantía de doble instancia. Y la primera instancia está en las entidades y la segunda instancia está en el tribunal, pero siguen siendo la misma administración pública que le da una respuesta
al ciudadano. Entonces, la única parte dentro de este procedimiento que no es contencioso es el administrado. Entonces, si hay una sola parte, no podríamos hablar de un conflicto, ¿no?, en el que tenemos que defendernos. La segunda idea fuerza es lo que veníamos conversando. En el procedimiento hay el ciudadano, el administrado y la autoridad. En este procedimiento administrativo, tanto la primera instancia, tanto la entidad como primera instancia, como el Tribunal de Transparencia en segunda instancia, somos la autoridad del procedimiento, ¿no? Entonces, no hay dos partes, insisto, no es el recurrente versus la entidad, no. Es el administrado que le toca la puerta a la administración pública y la primera vez que la administración pública le contesta es a través de la entidad, la primera instancia. Cuando el administrado no se encuentra conforme, le vuelve a tocar la puerta a la administración pública, pero en segunda instancia quien le abre esta puerta es el tribunal. Entonces, por eso sustentamos esta idea que está recogida en el reglamento de que el descargo no es una defensa, no es el ejercicio del derecho de defensa. Y finalmente, lo que ya habíamos comentado, el descargo no es la defensa de una imputación. Asociémoslo más bien con la idea de motivación y fundamentación. Es importante, dado que no pertenecemos a la misma entidad, que como primera instancia podamos darle al tribunal todos los alcances y ahí usualmente es el momento en que la entidad nos envía todo ese trabajo que hizo al interno para dar respuesta. Los memos con que requirió, por ejemplo, opinión a su asesoría jurídica, las respuestas que obtuvo, las consultas, todo ese documental que sustenta por qué denegó, ¿no? Y también en muchos de los casos eh, nos explican aquello que debieron explicar en el primer momento, lo que les decía, ¿no? Y yo creo que esto pasa mucho y me pasa a mí también que a veces cuando redactamos documentos asumimos que se entiende lo que decimos y no necesariamente es así. Entonces hay que hacer ese ejercicio de poder motivar adecuadamente y describir pensando en el ciudadano que nos va a leer y que no conoce cómo, podríamos a lo mejor hacer el ejercicio de pensar que estoy haciendo mis descargos para el tribunal, ¿no? ¿Qué necesito que me pueda comprender? ¿Qué necesito que pueda conocer para que entienda por qué no le estoy dando la información? En puridad, el descargo debería recoger esa motivación que yo tuve al darle la respuesta al ciudadano. Entonces, podríamos hacer ese ejercicio ahora, ¿no? Cuando le demos la respuesta al ciudadano, de acopiarle estos elementos, de darle esta respuesta a lo mejor un poquito más larga, a lo mejor nos va a tomar un poquito más de tiempo redactarla, pero va a ayudar a que haya una mejor comprensión en esa interrelación entre el administrado y la administración pública. Siguiente, por favor. Otro aspecto importantísimo dentro del procedimiento de transparencia, como para todo procedimiento administrativo, es el tema de las notificaciones. Porque si yo no notifico bien el acto administrativo, este no surte efectos. Siguiente, por favor. Y resulta este siendo a veces el tema neurálgico en el caso, ¿no? La apelación que se presenta ante el tribunal, que pasa a veces por un tema de notificación y no tanto por el contenido de la respuesta. ¿Y por qué es importante la notificación? Porque una adecuada notificación me garantiza a mí como administración pública que el administrado está tomando conocimiento de lo que le digo. No basta con emitir los actos administrativos. Hay que pensar siempre en el destinatario. Lo importante es que el ciudadano tenga una respuesta oportuna, coherente a su pretensión. Y otra vez, insisto en esta mirada de derecho fundamental. El administrado acude a mí para ejercer un derecho fundamental. Entonces yo tengo que garantizarle y tengo que asegurarme que está recibiendo este acto que implica, como hasta ahora hemos visto, pues bastante trabajo por parte de la entidad. Entonces no podemos descuidar ya este último eslabón, que es la notificación del acto que estoy emitiendo. De acuerdo a lo que establece nuestro nuevo reglamento, hay distintas modalidades de notificación. Nos dice que toda comunicación dentro de este procedimiento, por principio, tiene que respetar lo que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General.
El procedimiento de acceso a la información pública se encuentra por disposición normativa dentro de este marco. Por ende, tiene que cumplir con este marco general establecido en la Ley 27444. Ahora, la Ley 27444, y esto es recogido también por el reglamento de la Ley de Transparencia, autoriza, ahora que estamos ya en la era digital, ¿no?, en que los medios tecnológicos resultan siendo el día a día en la vida del ciudadano, autorizan a que el administrado, el ciudadano, pueda, si así lo estima pertinente, elegir esta vía de notificación, ¿no?, que se le notifique a través de su correo electrónico, o también otra modalidad que es muy recurrente en algunas entidades públicas, y es un tema ya regulado, tiene sus propias directivas, es el tema de las casillas electrónicas, ¿no? También es un medio idóneo, válido, por el cual yo puedo entregar, notificar el acto administrativo al ciudadano. Siguiente, por favor. Ahora, la Ley del Procedimiento Administrativo General establece un orden de prelación. Quiere decir que como administración pública, cuando yo quiero notificar al ciudadano alguna actuación, algún acto administrativo, tengo que elegir alguno de estos medios. Entonces, ¿cuál elijo primero? Y ahí entra la Ley del Procedimiento. Entonces, nos dice que el primero en el orden es la notificación personal, llamaríamos la notificación física. Luego está la notificación electrónica, y si ya no consigo notificar válidamente al recurrente, tenemos la opción de la notificación por edicto. Siguiente, por favor. Ahora, es importante tomar en cuenta ello, que como autoridad, nosotros como autoridad del procedimiento de acceso a la información pública, no podemos saltearnos este orden de prelación. Tenemos que respetar lo que dice la ley, salvo que el ciudadano expresamente autorice que le notifiquemos por correo electrónico, porque habíamos visto que en esa lista, por así decirlo, el correo electrónico era la segunda opción. Pero si el ciudadano autoriza expresamente, y eso es importante tomarlo en cuenta, no basta con que el ciudadano consigne su escrito, por ejemplo, yo, Tatiana Valverde, con correo tanto, y entonces yo como autoridad del procedimiento asumo que quiere que la notifique por correo y le mando por correo la respuesta. Lo que dice la LEPAG es que tiene que autorizar expresamente el uso de este medio para yo poder, digámoslo de alguna manera, alterar ese orden de prelación y colocar en el primer puesto a la notificación electrónica y notificar por esa vía. Siguiente, por favor. Sí es importante que podamos tener en cuenta, porque nosotros, a ver, emitimos el acto, enviamos a notificar, pero tenemos también que asegurarnos que esta notificación se realice válidamente, porque no basta con enviar al notificador, ¿no? El procedimiento se va a cerrar cuando yo tenga la certeza de que esta notificación se ha efectuado de manera válida. También hemos tenido casos en el tribunal en que se ha declarado fundado el recurso de apelación por defectos en la notificación, porque las entidades a veces entienden que una vez que emiten el acto y lo envían al notificador, yo cumplí y cerré el procedimiento. Y nos hemos olvidado de garantizar, como estábamos conversando hasta este momento, de que el ciudadano efectivamente recibió mi respuesta. Y luego yo creo que ya atendí el pedido, yo como primera instancia, digo, ya le di la respuesta, yo le envié al notificador, pero resulta que viene el ciudadano y apela, porque dice que no ha recibido una respuesta, ¿no? Entonces nos genera ya una situación conflictiva, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante, insisto, que como primera instancia también nos preocupemos de que la notificación sea válidamente efectuada, porque si no puede pasar, como pasa en varios casos, que el recurrente, el ciudadano, efectivamente no haya recibido o la información que le mandé o la respuesta debidamente motivada que le mandé. Entonces, ¿qué tengo que ver? La notificación personal, nos dice la Ley del Procedimiento Administrativo General, la hago en el domicilio físico y se la puedo entregarle la información a la persona, al ciudadano o a su representante legal, o a la persona que yo encuentre en ese domicilio físico
pero hay ciertos requisitos, y esto es importante, porque si no, la notificación no es válida. Si yo voy al domicilio correcto del ciudadano y encuentro otra persona, yo tengo que pedirle y anotar en el cargo, porque mi sustento como entidad es el cargo. Entonces tengo que anotar su nombre completo, su número de documento de identidad, pero otro tema importante es su relación con el administrado. O sea, estos requisitos yo no los puedo obviar. Entonces, digamos, si yo como entidad envío el notificador y recibo el cargo, para asegurarme que mi procedimiento se ha cerrado de manera correcta, tengo que revisar que el cargo cumpla con estos requisitos. Nos dice también la norma que en caso no encontrar al recurrente, al administrado o alguna otra persona en el domicilio, lo que tengo que hacer es dejar un aviso y colocar una nueva fecha. Entonces yo voy, no encuentro, dejo mi aviso. En algunos casos, por ejemplo, las entidades lo han acreditado con fotos del aviso que colocaron. En algunos casos nos han enviado copia del aviso que colocaron. Y luego de colocar el aviso diciendo, por ejemplo, volvemos mañana a las 9 de la mañana, tengo que regresar, ¿no? En el día y la hora que yo le estoy diciendo que voy a volver. Y en caso de que yo voy, no encuentro, dejo mi aviso, voy a ir al día siguiente, voy al día siguiente y no encuentro, lo que dice la ley es que tengo que levantar un acta en donde se da cuenta de todo esto, de todo el acto, es un acto de notificación. Y estos documentos que acreditan que yo he cumplido el paso 1, el paso 2, el paso 3 que dice la ley, todo tiene que anexarse al expediente. De tal suerte que si surgiese una controversia, como por ejemplo que el ciudadano diga que yo no le notifiqué, cuando yo elevo el expediente al tribunal, le elevo con todos esos actuados para que vea que yo he efectuado esta notificación de manera válida. Siguiente, por favor. Ahora, otro tema importante en el caso de la notificación física es tomar en cuenta a qué domicilio le notifico. En algunos casos las entidades asumen, como el ciudadano presenta su solicitud y coloca la copia de su DNI, notificar directamente a la dirección del DNI. Y ello no en todos los casos va a ser lo correcto, porque la propia ley del procedimiento establece, en primer lugar, yo tengo que ver el domicilio que fija el propio administrado en el expediente, ¿no? Eh, Porque podría ser el caso de que el DNI tenga un domicilio, pero en su solicitud el ciudadano colocó, ¿no? Y para efectos, mi domicilio procesal está en dirección y no coincide. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué domicilio estoy notificando, porque si no, esa notificación no va a ser válida. La ley nos dice que, bueno, primero, domicilio que conste en el expediente o en el último domicilio de la persona haya señalado en otro procedimiento similar que ya he comunicado a la entidad, a la administración pública, y en este acto de notificación tengo que entregarle una copia del acto notificado y colocar el día y la hora, el nombre y la firma de la persona, del ciudadano al que yo le estoy entregando. Entonces tengamos cuidado, por ejemplo, incluso si le estoy adjuntando, a lo mejor mi oficio de respuesta es una carita, pero le estoy entregando los documentos, colocar, ¿no? Estoy entregando en 12 folios, cuántos folios, qué documento le estoy entregando. Siempre es importante dejar esa constancia en nuestro cargo. Ahora, otro incidente que a veces también las entidades nos comunican, nos dicen, hemos ido al domicilio que el ciudadano ha puesto en su solicitud, pero no nos ha querido recibir. Y entonces ya no hemos sabido qué hacer y se ha quedado ahí el caso, y por eso no le hemos podido entregar la información. Pero este supuesto también es recogido por la ley del procedimiento, que nos dice que en caso yo llego al domicilio correcto, encuentro ahí al solicitante, pero por algún motivo este se niega a recibir, entonces yo tengo que levantar un acta y señalar estas circunstancias. ¿No? O sea, en domicilio tal, yo encontré, esto lo dirá el notificador, a la señora Tatiana Valverde, que es la solicitante, en el domicilio que ella fijó, pero se niega a recibir. Eh, por
por buena práctica, por precaución, algunas entidades incluso toman fotos. Mire, yo sí fui, acá está la foto del domicilio, lo ponen, el acta, y con eso se acredita que fueron y que no quisieron recibir, pero se tiene por válido esa notificación. Entonces, todos estos pasos son necesarios. A veces, cuando en algún caso alguna entidad nos ha dicho, mira, no nos ha querido recibir lo que hemos hecho desde el tribunal a manera de orientación, le hemos citado la norma, mira, este supuesto está recogido en la ley 27444, y entonces hay que guiarte por esto. Como administración pública, nosotros tenemos un principio básico que rige nuestra actuación, que es el principio de legalidad, ¿no? Entonces tenemos que cumplir lo que establece la norma para poder precisamente garantizar todos los derechos de los ciudadanos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa si a lo mejor el ciudadano para una notificación física, o sea, no nos ha puesto correo no autorizado que se notifique por correo, pero no indica tampoco un domicilio? O a veces los datos que colocas son insuficientes, porque también nos ha pasado, sobre todo en localidades alejadas de nuestro país, las reseñas que dan no son suficientes para que la entidad pueda llegar al domicilio. En estos casos, lo que debe hacer la autoridad por mandato de la ley, en este caso sí se emplea el domicilio que está señalado en el Documento Nacional de Identidad, ¿no? Y ya como última ratio, de no ser ello posible, pues podemos y debemos recurrir a la notificación por edicto, que ya es la publicación con lo cual, acto con el cual se da ya por válidamente notificado al administrado. Siguiente, por favor. Luego tenemos también, que es un caso que es cada vez más común, que es la notificación vía correo electrónico. Aquí también es importante tomar en cuenta, al igual que en la notificación física que decíamos, no basta con enviar al courier, sino que hay que ver el cargo, es lo mismo con el correo electrónico. No basta con mandar el correo electrónico al ciudadano, porque muchas veces la entidad dice, ya le entregué la información, y nos mandan una impresión del correo de envío. Pero la ley del procedimiento lo que dice es que yo debo, para garantizar precisamente que el ciudadano ha recibido mi respuesta, tener un acuse de respuesta del correo. Entonces, si yo le envío, tengo que esperar para que este sea válida esta notificación, que el ciudadano me conteste desde su correo y me diga que lo ha recibido. O puede ser también que este acuse automático lo genere la plataforma. Ahora que hay tantos medios, hay algunas cuentas, ¿no?, de correo que te dan esta opción, entonces también resulta siendo una opción válida si este acuse de recibido, no de enviado, lo da la plataforma de manera automática. Siguiente, por favor. Ahora, también nos ha pasado casos en los que las entidades dicen, mire, el recurrente, el ciudadano, me ha pedido la información por correo electrónico y acá está. Yo le he mandado hace un mes la información por correo electrónico, pero hasta ahora no me responde, ¿no? Yo lo he llamado, le he dicho que me conteste, es más, ha venido acá a la entidad y no quiere contestar el correo. Este supuesto también está regulado por la ley del procedimiento administrativo y nos dice que en caso de no recibirse respuesta automática en el plazo de 2 días hábiles, entonces lo que corresponde para garantizar que este acto administrativo le llegue, sea de conocimiento del ciudadano, es proceder con la notificación física. Entonces, si yo, vencido este plazo que establece la norma, no recibo, no tengo, a lo mejor la plataforma de correo que yo utilizo no me genera un acuse automático de recibido, a lo mejor el ciudadano no me contesta, entonces yo tengo que, para garantizar precisamente, insisto, otra vez esta mirada, este derecho fundamental de acceso a la información pública, tengo que proceder a notificar al domicilio físico. Siguiente, por favor. Otro aspecto relevante que también nos puede ayudar es la posibilidad de que en el transcurso de la etapa recursiva ante el Tribunal de Transparencia pueda operar
la sustracción de la materia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo aplica la conclusión del procedimiento por sustracción de la materia? ¿Cuándo, en qué casos que el tribunal está conociendo, ya emitió la primera resolución de calificación declarando la admisibilidad, pero todavía no emite la resolución de fondo? ¿En qué casos podría operar la sustracción? Lo que dice la norma, lo que dice el reglamento de la ley de transparencia, es que en tanto el tribunal no resuelva el recurso de apelación, la entidad podría reevaluar, a lo mejor inicialmente pidió una opinión, no llegó, decidieron previsoriamente denegar, el ciudadano apela y en ese transcurso a lo mejor me llega la opinión y me dice, sí, es procedente, entrega la información. Entonces, pero yo podría como entidad variar mi posición o ya no puedo porque está en el tribunal. Lo que dice la norma y lo que también se da es que yo sí puedo, porque precisamente tengamos esa visión. El procedimiento lo que busca es que el ciudadano pueda acceder a la información. Entonces, sí, como hemos visto, como autoridad del procedimiento, primera y segunda instancia, podemos hacer acciones para garantizar y para entregarle la información, pues debemos hacerlo, ¿no? Entonces, yo ya le dije que no, ya presenté mis descargos, ya están para resolver, pero lo vuelvo a analizar y digo, no, sí, sí, lo voy a entregar. ¿Puedo? Por supuesto que lo puedo entregar y le comunicaré. Igual tengo que tomar en cuenta lo que venimos conversando. Si ahora yo le entrego la información, tengo que tomar en cuenta que la notificación que yo le haga de esta nueva respuesta sea válida. Y una vez que yo le entrego la información, tengo mi acuse, con todo ello, yo lo elevo al tribunal y le pido que opere la sustracción de la materia porque ya entregué la información y lo he hecho a través de una notificación válida. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es importante para acreditar la sustracción? Lo primero es la respuesta. Hay dos grandes temas que tenemos que ver. Entonces, a ver, yo puedo variar mi opinión. Al principio no le di o le entregué información parcial, pero ahora que ya estoy en la segunda instancia, reevalúo, ¿no? No sé, a lo mejor hemos recibido una opinión adicional o a lo mejor analizando los argumentos, la normativa, la jurisprudencia que el administrado adjunta a su recurso de apelación, la hemos analizado y hemos visto que tiene razón, ¿no? A lo mejor la posición que teníamos no había considerado estos elementos de juicio, ahora los tenemos, los hemos analizado y efectivamente tiene razón el ciudadano y corresponde que le entregue. Entonces, lo primero para que opere la sustracción es la respuesta, el contenido, ¿no? ¿Qué respuesta nueva le doy? Si le entrego la información. Y lo segundo es la validez de la notificación, ¿no? Entonces yo tengo que acreditarle al tribunal que la respuesta, porque a veces dicen, yo solicito este tribunal la sustracción porque ya le respondí y acá está mi correo de envío y el acuse. Pero resulta que el señor venía porque no le han entregado, por decir un ejemplo, ¿no? Ha pedido 10 ítems y le han entregado 2 y él dice que los otros 8 también corresponde que le entreguen. Y la entidad luego le dice, lo he reevaluado y te voy a dar 2 más. Entonces, que opere la sustracción. No, ahí no va a poder ser porque aunque esté bien notificada esta segunda respuesta, en el fondo todavía le sigues denegando información, sigues presentando una respuesta denegatoria contra la cual el ciudadano no se encuentra conforme. Entonces, hay que ver el contenido y la forma, ¿no? El fondo y la forma. Entonces, en el caso de la entrega física, ya hemos conversado cuál es el cargo, qué elementos debe tener ese cargo. En el caso del correo electrónico, también hemos conversado que necesito que el ciudadano desde su cuenta me envíe un correo diciéndome que lo ha recibido, un acuse de recibido, que puede ser solo en esos términos, ¿no? Acuso, recibo, y suficiente, lo tiene, no lo cuestiona. Diferente es el caso en el que me dice, recibo, pero no estoy conforme. Entonces, en ese caso, si es que el ciudadano no está conforme, sigue habiendo una pretensión del ciudadano respecto de la cual el tribunal tiene que pronunciarse. Y si ello es así, entonces no opera la sustracción de la materia. Otro aspecto importante y que resulta siendo relevante porque sigue habiendo casos en ese sentido,
es que a veces la entidad dice, sí ya encontré la información. Pasa sobre todo en los recursos de apelación que son presentados ante el silencio de la entidad. Entonces, el ciudadano da por denegado su pedido en aplicación del silencio administrativo negativo. Nosotros admitimos el caso, le pedimos a la entidad que presente sus descargos y la entidad dice, sí, mira, se me pasó el tiempo, no lo pude evaluar, pero corresponde que le entregue. Tribunal, acá está la información, que opere la sustracción. Entonces, en ese caso, el tribunal ha considerado desestimar el pedido de sustracción porque no le corresponde, no está dentro de nuestras facultades como tribunal notificarle la información. Es la entidad la que tiene que entregarle la información. Entonces, no basta con que nos envíen la información, tribunal, entrégalo, sino que nos tienen que acreditar para la sustracción de la materia que le han entregado válidamente al ciudadano. Siguiente, por favor. Respecto del desistimiento, siguiente, por favor. Otro tema recurrente es que a veces las entidades dicen, tribunal, ya le entregué la información, entonces que el ciudadano se desista, ¿no? O pídele que el ciudadano se desista. Entonces, es importante tener en cuenta que el desistimiento no es una obligación del ciudadano, es una prerrogativa, es una facultad. En ese sentido, si bien es cierto el ciudadano, porque le entregaron la información o porque considera que ya no es necesario, no necesita motivar, ¿no? El ciudadano puede ejercer esta facultad, esta prerrogativa en cualquier momento del procedimiento y puede comunicar y pedir que se declare su desistimiento, ¿no? Y nos ha pasado, son pocos los casos, pero nos ha pasado que ya, digamos, transcurrido el tiempo en que estamos evaluando el caso, no hay ninguna comunicación de la entidad que diga que la ha entregado, pero el recurrente presenta un escrito y solicita que se ampare su desistimiento, ¿no? La ley del procedimiento administrativo, y sigamos con esta idea, es un procedimiento en el que hay una sola parte. Si esta sola parte se desiste, ya el procedimiento termina, ¿no? Siguiente, por favor. Esta mirada que debemos tener del desistimiento como una prerrogativa también se encuentra recogido en los lineamientos resolutivos que ha emitido el Tribunal de Transparencia, más específicamente en el criterio 21 del lineamiento 1, en el que dice que nada obsta, ¿no?, que los solicitantes, después que presentan su recurso de apelación, puedan, dentro del ejercicio de su prerrogativa, desistirse del recurso, ¿no?, el cual será amparado en tanto y en cuanto el tribunal no haya emitido un pronunciamiento sobre el fondo. Este segundo hito del que conversábamos. Siguiente, por favor. Otro supuesto que también a veces pasa y genera un poco de conflicto para la entidad, porque a veces nos dicen, no sé qué hacer, se perdió, es este supuesto de pérdida, deterioro, destrucción de la información. Siguiente, por favor. Y es importante tener en cuenta este supuesto porque a veces lo confundimos con el supuesto de inexistencia. ¿Qué es lo que dice nuestra norma? Que lo primero es que la entidad, y esto que está ya recogido en la ley, que estuvo recogido también en el reglamento de la ley de transparencia derogado y que está recogido en este actual reglamento, ha sido objeto de pronunciamiento por parte también del Tribunal Constitucional, que nos dice que las entidades es necesario que agoten todas las diligencias, primero efectos de localizar la información. Si luego de agotado ello, ¿no?, nos dice, en caso de quedar comprobado el extravío de la misma, tiene que disponer la reconstrucción de la información para entregarla. Siguiente, por favor. Ya. Insisto, es importante tomar en cuenta que no estamos hablando de información que nunca existió, que nunca se generó o que yo como entidad nunca la tuve. Estamos hablando de documentos, de información. Puede ser que yo sí la generé. Por ejemplo, si soy una municipalidad, se me ocurre,
una resolución que emití en el año 2000, ahora ya se ve lejos, en el año 2000, pero que ahora físicamente no la encuentro. Sí la emití, pero no la encuentro. Puede ser documentación, a veces nos dicen, ha pasado algún tema natural como lluvias y se mojó y se perdió y no tenemos nada, o está borroso y solo tenemos el folio con el número del memo, pero no se lee el cuerpo. Entonces, no estamos hablando de información que nunca la generé o que nunca la tuve en mi posesión. Sí la generé o sí la tuve en mi posesión o bajo mi control, pero se me ha extraviado, se ha dañado, ya no lo puedo leer, es ilegible. En estos supuestos nos dice la ley que es una obligación de la entidad que yo proceda a agotar todas las acciones para reconstruirla con miras a entregarla al ciudadano. Porque ese derecho fundamental que tiene el ciudadano de acceder a la información pública no puede limitarse por estos supuestos, ¿no? O sea, yo tengo que agotar todas las acciones. Es importante también, a veces las entidades nos dicen, hemos determinado que se ha extraviado y yo ya hice la denuncia con el procurador. Por un lado, digamos, por una vía va el tema del deslinde de responsabilidades, que de ser el caso, ¿no? Eh, administrativas, penales, lo que la autoridad considere, pero por otra vía va el tema de recuperar la información. Lo que busca el procedimiento de acceso a la información, el objetivo es procurarle esta información al ciudadano. Entonces, no bastará con que yo cumpla con esta obligación de encauzar el deslinde, sino que a la par, digamos, con otra mirada, yo tengo que procurar recuperar esta información para entregarla, para satisfacer el derecho del ciudadano. Insisto, lo primero que debo hacer para poder acreditar que la información en este momento o en los 10 días hábiles yo no la puedo entregar es acreditar que he agotado la búsqueda en todas las unidades orgánicas. Porque a veces dicen, se extravió, no sé, archivo dice que se extravió, que no lo tiene. Es una información de hace 5 años. Y es un documento, un memorándum, por poner un ejemplo, generado en el área de recursos humanos. Ya, pero le has preguntado al área de recursos humanos si no lo tiene. Puede que no lo tenga en físico, a lo mejor lo tiene en soporte digital. Entonces, primero es agotar y acreditar que he pedido a todas las posibles unidades poseedoras, a todas las que podrían poseer la información. Y luego de ello, si es que efectivamente concluimos en que se extravió, ¿no? Entonces ya procederemos en este supuesto. Y lo que dice la norma es que es responsabilidad de la máxima autoridad disponer las acciones para su reconstrucción. Y tiene que informarle eso al ciudadano. Tiene que informarle los avances. A lo mejor el ciudadano nos ha pedido 20 memos del año 2000 y yo no los encuentro. Le comunico, mira, acá está de manera acreditada, lo he pedido a todas mis unidades, hemos determinado que sí los hemos emitido, pero se han extraviado. Entonces yo lo que voy a hacer, he dispuesto estas acciones para que se reconstruya. Y conforme avance el procedimiento de reconstrucción, yo le voy avisando al ciudadano, mira, ya de los 20 he logrado a lo mejor en una semana reconstruir 2 y le entrego eso que ya reconstruí y le voy avisando y le voy entregando. Y en el supuesto excepcional de que yo agoto todas las acciones, pero no resulta ya posible, a lo mejor por la antigüedad, a lo mejor porque ya no había archivos digitales, o puede pasar incluso en un documento de mi posesión generado por una entidad pública que ya no existe. Entonces, si producto de las acciones destinadas a reconstruir la información resulta que no la puedo, es imposible, también tengo que comunicar siempre de manera debidamente motivada, siempre adjuntándole los documentos de sustento, esta situación al recurrente. Siguiente, por favor. Ahora, conversábamos de que no podíamos asimilar el supuesto de destrucción o de pérdida con inexistencia.
y habíamos leído las partes infine, pero la sentencia del Tribunal Constitucional que mencionamos señala ello, porque la entidad en ese caso alegaba que como se había extraviado, entonces era inexistencia de la información. Pero ahora vamos a ver que es diferente este supuesto. Siguiente, por favor. En el caso de inexistencia de la información, no es información que, insisto, que sí teníamos, pero que ahora ya no la tenemos, porque hubo cambio de gestión, porque llovió, etc. No, es información que nunca fue generada, o que nunca estuvo bajo mi control, o que nunca estuvo bajo mi posesión. Y para poder identificar estos supuestos es que el Tribunal de Transparencia ha emitido un precedente vinculante que siempre en cada charla intentamos compartir con la ciudadanía en ese sentido, ¿no? Si la entidad quiere alegar la inexistencia de la información, lo que tiene que hacer es desvirtuar dos supuestos, ¿no? O verificar dos supuestos. Primero, si la información fue generada o no por la entidad. Pero segundo también, si esta información ha sido obtenida, se encuentra en su posesión o bajo su control. Y después de descartar estos supuestos, recién comunicar de manera, insisto, debidamente motivada y acreditada esta circunstancia al solicitante. Siguiente, por favor. Ya, entonces es importante, en principio, agotar todas las acciones de búsqueda en todas las posibles unidades poseedoras de la información. Vuelvo al ejemplo inicial porque suele pasar en la vida real, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un documento antiguo que lo generó o debió generar los recursos humanos y yo le pregunto a recursos humanos y me dice no lo tengo y le respondo al ciudadano, mira, dice que no lo tiene. Sí, pero a lo mejor tienes un archivo. Y hay entidades que son grandes y cuentan con más de un archivo. Tienen un archivo central, un archivo periférico. Entonces nos dicen, mira, le hemos preguntado el archivo periférico y no lo tiene. Sí, pero le has preguntado el archivo central por si acaso si lo tiene. Entonces, tenemos que agotar como administración pública, como entidad pública, todas las vías para poder satisfacer ese derecho, insisto, que es un derecho de reconocimiento constitucional y es un derecho que también tenemos los funcionarios y servidores, no como funcionarios y servidores, pero sí como ciudadanos. Entonces, todos podemos solicitar la información y tenemos que tener esa empatía, esa mirada con el solicitante. Ahora, yo agoto la búsqueda y lo acredito, ¿no? Acá están mis memos con los que he requerido y con los que me dicen que nunca se ha generado, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso hipotético. Me piden el contrato de un funcionario del señor X en el año 2023. Entonces, si es un contrato eh, laboral, porque va a depender, ¿no? Si es un contrato laboral, entonces el área que generó o debió haber generado la información es el área de recursos humanos. Entonces, corresponderá que yo le pregunte a recursos humanos. Y recursos humanos podría decirme, mira, efectivamente en el registro vemos que ese señor tuvo un contrato, pero no encontramos el documento. ¿Ese supuesto será una inexistencia de información? Vemos que no, porque sí existía, solo que ahora no tienen. Estamos en el supuesto anterior, se extravió, se perdió. Pero vamos a ponernos en un segundo caso. En el mismo caso, le preguntamos a recursos humanos y recursos humanos nos dice, hemos hecho la búsqueda en nuestro sistema y verificamos que ese señor nunca ha sido trabajador. Entonces, si nunca ha sido trabajador, nunca se ha generado, no existió ese contrato. En este segundo supuesto, en este segundo caso, sí estamos en un supuesto de inexistencia. Y lo que corresponderá es que con esta respuesta yo le comunique al solicitante, al ciudadano, mira, esta información es inexistente. Ese señor nunca ha trabajado y por eso nosotros no tenemos un contrato de trabajo de este señor. Ahora, también es importante, por un lado, esa respuesta tiene que estar debidamente motivada y acreditada. Le alcanzaré el documento de respuesta que me da recursos humanos, a lo mejor se ha hecho su filtro y me adjunta la captura de pantalla, mira, sale vacío, no hay nada, no aparece, también le adjuntaré. Pero también es importante los términos en que yo comunico esa inexistencia.
porque a veces la manera en que nosotros pensamos que le estamos diciendo al ciudadano que no existe, resultan siendo imprecisos. Y cuando el ciudadano recibe la respuesta, no tiene la certeza leyendo el documento si no existe o es que no lo ubica o es que no lo encuentra. En ese sentido, el tribunal ha emitido un lineamiento resolutivo en el que señala que en caso la entidad deniegue la solicitud alegando la inexistencia de la información, debe indicar ello de manera clara, ¿no? Si ello se debe a que la información no fue creada por la entidad, no fue recibida o si pasó por un proceso de eliminación, en función de los dos supuestos que habíamos visto en el precedente vinculante. Yo tengo que descartar no haberla generado y, y nunca haberla tenido en mi posición o bajo mi control. Entonces, si yo descarté esos supuestos, esos dos supuestos, tengo que comunicarle ello, ¿no? ¿Cuál supuesto está? Mira, por la naturaleza de la información, retomando el ejemplo, era un contrato laboral, eh, esa información nunca ha sido generada. Tengo que decirle expresamente. Por eso se establece en este lineamiento que resulta insuficiente comunicarle la inexistencia de la información con frases genéricas, como por ejemplo, no se encuentra su documento. Se ha hecho la consulta de recursos humanos y no se encuentra su documento. Ese no se encuentra puede ser que nunca lo generé, pero también puede ser que lo generé y no lo encuentre en este momento porque se extravió. Entonces, esta respuesta de aparente comunicación de inexistencia resulta no siendo clara ni precisa, ¿no? Entonces, esta respuesta, cuando llega a un recurso de apelación, resulta siendo desestimada por el tribunal, porque sí existe siempre la obligación de darle una respuesta clara y que el ciudadano nos pueda comprender. Si es inexistencia, yo sí sugiero, digámoslo expresamente, señor, yo le estoy denegando la información porque no existe. Otra casuística muy común es que las entidades dicen, eh, por ejemplo, ¿no? Señora Tatiana Valverde, usted ha pedido este documento. La ley de transparencia en el artículo 13 señala que tengo la obligación de entregar solo la información que posea. En base a ese artículo, le deniego. Y yo no comprendo de lo que me está diciendo si me deniega porque no existe, porque no le encontró, porque cree que no me la debe dar. O sea, a veces pasa así, son muy escuetas las respuestas. Doy o cito el artículo y luego le digo, por esto le deniego. Y nunca se enteró el ciudadano, nunca comprendió qué es lo que le quería decir. Entonces, si lo que vamos a comunicar, ya hemos cerrado toda la búsqueda, lo tengo documentado, si lo que yo le voy a decir al ciudadano es que no le puedo entregar porque no existe la información, le tengo que decir ello de manera expresa, ¿no? Lo tengo que decir claramente, le tengo que explicar, porque a veces también pasa, y lo he visto en el tribunal, que la entidad cuando presenta el descargo ya nos explica, mira tribunal, el ciudadano está pidiendo este informe, que a veces el ciudadano no tiene la obligación y no conoce el número, pero dice, a ver, este informe sobre esta materia. Entonces, la entidad dice, tribunal, lo que pasa es que esto que me está pidiendo no es mi función, ¿no? El señor a lo mejor se confundió. Hace 10 años sí era mi función, pero mire, hubo este cambio normativo y ahora no lo emito yo, lo emite otra entidad, etc. Entonces, esta explicación le pudimos haber dado en la primera respuesta al ciudadano para que pudiera comprendernos, ¿no? Entonces, es importante, vuelvo nuevamente, quedarnos con la idea de la debida motivación. Motivemos, demos primero una respuesta clara y precisa. ¿Qué le estamos comunicando? Que no existe la información, que la generamos pero se extravió. Dos, si estoy motivando una excepción o la inexistencia, expliquémosle al ciudadano en términos sencillos, en términos que nos podamos comprender, expliquémosle por qué él no conoce, insisto, no conoce a lo mejor nuestra entidad, a lo mejor todas las normas que regulan nuestra actuación, expliquémosle qué es lo que está motivando y en el caso de algún supuesto, cómo ese supuesto de la norma aterriza en el caso en concreto. ¿No? ¿Por qué en este caso en puntual, por poner un ejemplo, esta información es confidencial,
constituye secreto tributario. Expliquémosle al ciudadano, brindémosle los documentos de sustento para así poder garantizar efectivamente la cautela de este derecho fundamental. Siguiente, por favor. Muchas gracias a todos por su atención y quedo presta a las consultas que estimen a bien efectuar. Gracias. Muchas gracias, doctora Tatiana. Agradecerle en primer lugar por su disposición, agradecerle por participar justamente en una nueva sesión de los jueves de integridad pública. Estamos totalmente agradecidos por la difusión de esta información tan importante, justamente en aras de seguir promoviendo la transparencia y por supuesto el acceso a la información pública. Antes de iniciar con las consultas, sí quisiéramos informar a los participantes que esta es la segunda sesión de una trilogía, digámoslo así, de conferencias justamente en temas de transparencia y acceso a la información pública que inició el jueves pasado con la conferencia Aspectos Principales del Contenido del Derecho al Acceso a la Información Pública y que va a culminar el día jueves 24 de abril con el tema de las principales excepciones al derecho de acceso a la información pública desarrollados por el Tribunal de Transparencia. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con el desarrollo de las preguntas por parte de los participantes, informando también de que realmente hemos recibido bastantes preguntas y seguramente por temas de tiempo no vamos a poder a resolver cada una de ellas. Igual hemos hecho también mención en el chat de que el Tribunal de Transparencia está llevando a cabo eventos de difusión de los criterios resolutivos, ¿no? Para lo cual pueden hacer llegar los requerimientos a través de mesa de partes virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Correcto, doctora. Comenzamos con la primera pregunta. Nos indica un participante, ¿no? Que muchas veces los ciudadanos confunden mucho el derecho de petición sobre documentos de sí mismos y las solicitudes de acceso a la información pública. ¿En qué sentido se ha pronunciado el Tribunal de Transparencia en estos casos? Okay, muchas gracias por la pregunta. Debo entender que cuando nos están haciendo la consulta por documentos que tienen que ver con el propio solicitante, ahí sería el primer filtro que habría que ver es respecto de qué está pidiendo. Por ejemplo, algunas veces solicitamos a la entidad que me expidan el certificado de trabajo porque yo estuve trabajando 2 meses, o que me expida una constancia de que yo fui locador en tanto tiempo. Entonces, en estos supuestos, por ejemplo, no estamos hablando de una solicitud de información que la entidad ya posee, sino que queremos que la entidad elabore un documento, deje constancia de un hecho, deje constancia de algo que yo hice. Entonces, en estos casos, no estamos hablando propiamente del acceso a información pública. Cuando yo le toco a la puerta a la administración pública para que realice algún acto, efectúe alguna constatación, me emite un documento con una declaración, lo que yo como ciudadano estoy ejerciendo es mi derecho de petición, que está reconocido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, el primer filtro sería ver qué estás pidiendo. Si es alguno de estos supuestos en los que tú le tocas la puerta porque tienes un interés en que la administración, un interés válido, un interés legítimo, un interés amparable en que la administración efectúe algún acto, lo puedes hacer, pero este no es el procedimiento que corresponde, ¿no? Será el procedimiento general. Por otro lado, si a lo mejor el recurrente, el ciudadano lo que quiere, yo quiero una copia de mi contrato, ¿no? Que está, yo he trabajado y quiero una copia de ese contrato, yo hace 5 años trabajaba y quiero una copia de ese contrato. Lo que dice la ley de transparencia es que el derecho de acceso a la información pública es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que las entidades públicas tienen el deber de analizar si me entregan o no la información en función de la naturaleza de la información. Dice expresamente que no se puede negar la información por la identidad de la persona que lo pide. Podría ser un funcionario, alguien que no es funcionario, obviamente no con el cargo de funcionario, sino como ciudadano, un alcalde, un regidor.
podría ser cualquier persona que no como funcionario, sino como ciudadano, como persona natural, le toca la puerta a la administración pública y le pide un documento. Entonces, en estos casos, lo que corresponde a la entidad es que analice si corresponde o no la entrega de la información en función de la información que se ha pedido. Es importante señalar que en el caso del Tribunal de Transparencia, se ha variado el criterio que se tenía antes y ahora se ha determinado en sala plena por todo el colegiado que integra el tribunal, variar el criterio que se tenía antes de que estas solicitudes correspondían al ejercicio del derecho de autodeterminación y ahora seguimos el criterio de que sí corresponde por la vía del procedimiento administrativo, perdón, del procedimiento de acceso a la información, pero es importante recalcar una cosa. Si yo como solicitante, en el ejemplo que he colocado, pido este contrato por el procedimiento de acceso a la información pública, me someto como cualquier otro ciudadano a las excepciones que prevé la norma, ¿no? Porque a veces las personas, los ciudadanos dicen, ¿y si hay datos personales que no se deben entregar, que no son públicos? A mí sí que me los entreguen porque es mío. Entonces, si tú lo que quieres es ejercer tu derecho de autodeterminación sobre esos datos, será otro procedimiento. Lo podrás hacer por otra vía. Si las personas, los ciudadanos, en ejercicio de este derecho fundamental, deciden solicitar la información por el procedimiento de acceso a la información pública, tomar en cuenta que nos sometemos a las reglas que se aplican a todos los ciudadanos, a toda la información. ¿Por qué? Porque en este procedimiento, valga la redundancia, lo que se analiza es si la información es pública. Entonces, si me la entregan a mí, digamos, es mi contrato, si es que la entidad dice que es público y me lo entrega a mí, quiere decir que lo mismo le puede entregar a otra persona, porque la información es pública. Entonces, no se va a merituar dentro de este procedimiento la identidad de la persona o sus prerrogativas sobre ciertos datos, sino que se me va a tratar como a cualquier ciudadano y se va a analizar la información. Si esta información se la podrían dar a cualquier ciudadano, me la van a dar. Si esta información es restringida para el acceso público, o sea que no todas las personas podemos conocer, me van a denegar la información. Perfecto, doctora. Bastante claro la respuesta. Justamente también apoya y nos responde varias consultas que teníamos para hacer de otros participantes. Justamente una de las consultas que teníamos de manera siguiente era sobre cuáles son, sobre todo, qué es lo que podemos pedir por acceso a la información pública. Y nos decía el participante, por ejemplo, una información y documentos de procedimiento en el que soy parte, ¿no? Así sea un procedimiento sancionador donde soy imputado, o si se puede pedir por acceso a la información pública, información que atañe a la propia persona, o por ejemplo, la propia orden de servicios, ¿no? No sé si le gustaría de repente agregar algo más respecto a esta siguiente pregunta, que creo que también la ha podido abordar en su primera respuesta. Sí, me gustaría complementar sobre todo cuando mencionan los participantes el tema del derecho de defensa, porque también hay muchos casos en los que el ciudadano dice, yo pido esta información amparándome en la ley del procedimiento porque tengo que defenderme en un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, es importante distinguir, por un lado, si yo estoy siendo investigado por la administración pública, yo como persona, como funcionario, como servidor investigado, como parte de esta investigación, y lo voy a decir en términos muy genéricos, yo tengo ciertos derechos. Entonces, yo tengo ciertos derechos de acceder a la información, por ejemplo, que sustenta, ahora sí voy a decir los cargos, porque si son cargos que se me imputan para poder ejercer mi derecho de defensa. Entonces, si yo deseo, y lo digo así para podernos entender, este acceso privilegiado que yo tengo porque soy la persona a la que están imputando dentro del procedimiento, yo tengo una vía, ¿no? Que es por este lado. Pero si yo lo pido bajo la ley de transparencia, yo no puedo hacer valer, por decirlo de alguna manera, mis privilegios de investigado, ¿no? No, yo aquí cuando yo voy por la vía de la transparencia, digamos, yo me quito el chaleco de investigado
y me coloco en el mismo nivel que cualquier ciudadano. Entonces, también hay que tomar en cuenta que las solicitudes de acceso a la información no necesitan ser motivadas. Pero a veces los ciudadanos dicen, no, yo quiero porque me quiero defender. Resulta válido, sí, que yo quiera defenderme y que yo pueda ejercer estos privilegios, entre comillas, de acceder a información sin tachar, porque soy investigado, pero lo harás como parte de este procedimiento y ejercerás tus derechos por la vía que corresponda. Pero si tú decides acceder a esa información, a lo mejor porque te están demorando y tú dices, lo voy a hacer por la vía de transparencia, porque es más rápida, porque yo creo que me garantiza obtenerla efectivamente, ojo, tú no vas a venir al procedimiento con ese chalequito de parte, ¿no? Te lo tienes que quitar y vendrás como todo ciudadano. Y cuando la entidad analice si procede a la entrega de la información o no, y eventualmente el tribunal revise esa decisión, lo que va a hacer no es verte como parte del procedimiento, es verte como un ciudadano y ver la información, si esta información es pública, si podría acceder cualquier persona. Entonces, a veces me parece que hay cierta confusión y el ciudadano pues no se va satisfecho porque dice, no me voy a poder defender. No, sí se va a poder defender y vaya usted a este procedimiento y como parte del procedimiento usted pida porque tiene sus beneficios, sus garantías que la ley le reconoce, pero esta no es la vía. Ahora, también quisiera precisar lo siguiente. Yo, digamos, yo soy parte, me están investigando, soy parte del procedimiento. ¿Esto quiere decir que entonces estoy imposibilitado de pedirlo por transparencia porque, digamos, tengo el chalequito de parte? No, insisto, porque todos tenemos este derecho fundamental. Entonces, si yo como parte, soy parte y lo puedo ejercer, pero libremente digo, bueno, pero en tanto y en cuanto, a mí me conviene por lo menos tachado, pero que me entregue. Entonces, ¿lo puedo pedir? Sí, nada obsta. Yo puedo elegir, me voy como parte con mis privilegios, entre comillas, o me voy por el procedimiento de transparencia, como todos los ciudadanos, sabiendo, ¿no?, que la información va a ser analizada, no porque yo soy parte, sino si es pública o no es pública. Esas precisiones creo que son importantes que las podamos tener en cuenta. Súper claro, doctora Tatiana, muchas gracias por la respuesta y por añadir ciertos temas que quedaron ahí con la pregunta de este participante. La siguiente consulta que tenemos parece realmente importante. Nos indica un participante qué criterios ha establecido el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información respecto al uso de la notificación electrónica como mecanismo obligatorio, especialmente en zonas rurales o con escaso acceso digital. ¿Eso no vulnera el derecho al debido procedimiento? ¿Qué nos podría decir respecto a ello, doctor? Sí, muchas gracias. Ello me da pie a lo mejor para retomar, ¿no?, algún punto que ya ha quedado de lo que veníamos conversando sobre el tema de notificaciones. Por principio, señalar que tal como lo hemos conversado previamente, la notificación electrónica eh, surge, digamos, en los hechos, ¿no? Primero viene la tecnología y luego viene la norma. Entonces, llegó los correos y todos lo utilizamos para comunicarnos, para enviar documentos, para enviar información, y la ley previó la posibilidad de que la administración pública también la pueda utilizar, ¿no? Pero siempre cuando hablemos de esta relación de la administración, que es como muy grande, y el ciudadano, que es como muy chiquito, el administrado, siempre hay esta óptica de garantizar al ciudadano, ¿no?, porque es la parte más pequeña en esta relación que sustenta el derecho administrativo. Entonces, por eso la LEPAC nos dice, hay un orden de prelación y primero va la notificación física, pero si el ciudadano así lo quiere y lo autoriza expresamente, y por eso durante la exposición yo señalaba, no porque el ciudadano coloque en su solicitud un correo electrónico, yo le puedo notificar ese correo electrónico, porque la ley expresamente señala que me tiene que autorizar. Entonces, este tema, por ejemplo, también en el tribunal lo consideramos para dar por válida o no una notificación, porque a veces la entidad dice, bueno, es que me ha colocado el correo y lo he mandado por esa vía. Sí, pero ¿dónde está la autorización? Precisamente porque tenemos que garantizar, como creo se formulaba en la consulta, podría haber un abuso, lo mandan y nunca me entero, lo mandó a la bandeja de spam,
o a lo mejor yo ya ese correo no lo uso, es que la norma se pone solo en ese supuesto en que yo autorizo. Y por eso también, para que sea válido, no basta con el envío. Hay que, como hemos comentado previamente, contar con el acuse de recepción, ya sea que el recurrente, el ciudadano, me manda un correo, gracias por la información, ¿no? Confirmo recepción, o que la plataforma tenga este mecanismo de enviarme en automático un acuse. Si, insisto, si yo no tengo este acuse, si el ciudadano no me contesta, yo como administración pública, yo como entidad pública, no puedo por tener válidamente notificado. ¿Qué tengo que hacer si pasan los 2 días y no me notifica? O peor aún, como en algunos casos, pasó un mes tribunal y no me contestó. La ley dice, tengo que proceder con la notificación física. Perfecto, doctora. Justo era una de las preguntas que también había formulado un participante. Igual se la voy a llegar. Justamente nos hablaba el participante cómo determinar la fecha de notificación cuando la misma fue remitida vía correo electrónico, donde no necesariamente existe la opción de acuse de recibo, ¿no? No sé si tiene algo más que agregar para esta pregunta o o fue respondida con la anterior. Sí, creo que con la anterior, tomar en cuenta las reglas que hemos conversado, parece fácil, ¿no? Parece fácil notificar, parece que lo más difícil es poder tomar la decisión, ¿no? Recabar opiniones, decir si corresponde o no, pero para todo lo que tenga que ver con la administración pública, para todo lo que tiene que ver con un acto administrativo, tiene que notificarse para su validez. Entonces, no es tan sencillo el tema de la validez de notificaciones. Por eso, insto a todos los participantes a repasar esto que hemos conversado, estos puntitos que hemos conversado para tomar en cuenta cuándo es válida una notificación física, cuándo es válida una notificación por correo electrónico, sobre todo ahora que entiendo yo las entidades van a procurar a lo mejor acogerse a la sustracción de la materia, entregar la información, tomar en cuenta todos esos puntitos para que cuando nos envíen la documentación al tribunal y nos digan, mira, tribunal, ya le entregué, realmente el caso esté cerrado, ¿no? Porque si no cumplimos con alguno de estos puntos, si no notifico, por ejemplo, en el domicilio que corresponde, que ya vimos no necesariamente es el del DNI, entonces el tribunal no va a poder dar por válida esta notificación. Perfecto, doctora Tatiana. Estamos ya llegando casi a la hora final de la conferencia del día de hoy. Vamos a cerrar con una última consulta de un participante que nos indica, ¿no? En caso se presente una apelación a la falta de entrega de información, ¿dónde se presenta? ¿Se requiere abogado? ¿Corresponde en este proceso, si se requiere abogado, el pago de costas? Y agregar ahí también, si podría ayudarnos también con la información de cuál es el plazo máximo del tribunal para resolver el recurso de apelación. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Ok, no, gracias porque eso me permite em, comunicar algunos puntos que sí me parece importante como parte del tribunal. Lo primero, y esto que quede así súper grabado y comuniquémoslo, por favor, hagamos el efecto multiplicador con todos nuestros conocidos. Para el procedimiento de acceso a la información pública no necesito un abogado. La vocación de este procedimiento y de todos los que participamos en él es que toda la ciudadanía puede ejercer este derecho, pueda tocarle la puerta a la administración y pedir la información que requiera para la fiscalización, para el control, para otros derechos. No necesitan motivar, queremos facilitar esta entrega. Entonces, no es necesario. Sí, efectivamente vemos algunos recursos con firma de abogado, pero ello no es óbice ni para la solicitud ni para la apelación. Entonces, simplemente el mismo solicitante, esto sí, el mismo solicitante es el que tiene que apelar, salvo que haya una representación, un poder, ¿no? Pues lo único que pedimos es que sea la misma persona, la firma y que nos acredite, como ya conversamos, la solicitud, el cargo de presentación, ya conversamos por qué es esencial, ¿no? La respuesta. Y me da pie, insisto, para invocar algunas precisiones. También del lado de la ciudadanía, cuando presentamos un recurso de apelación, es importante, así como yo les pido a los servidores y funcionarios ponernos en el lugar del ciudadano, le pido a los ciudadanos también ponerse en el lugar del tribunal. El tribunal no necesariamente conoce
digamos, lo que hay en el pensamiento del ciudadano. Entonces, a veces el ciudadano dice, yo no estoy conforme con la respuesta de la carta 5. Ya, pero en la carta 5 hay varios argumentos. ¿Qué es lo que usted no está conforme? ¿Qué es lo que no le parece? En términos simples, en sencillo, ¿no? Explíquenos un poco. La mayoría de recursos sí son muy claros en decirnos, pero hay algunos en que la fórmula de apelación es genérica. No estoy conforme. Y a lo mejor la carta no es denegatoria. Si la carta dice no te entrego y el ciudadano dice no estoy conforme, es suficiente. No está conforme con la entrega. Pero a veces la carta sí la entrega parcialmente y el ciudadano solo dice no estoy conforme. O a veces sí la entrega y el ciudadano solo dice no estoy conforme y no entendemos. Y por eso en esos casos que son excepcionales, pedimos una aclaración al ciudadano comunicándole la inadmisibilidad. ¿En qué consiste, no? ¿Qué es lo que a usted no le parece? En términos sencillos, por eso no necesita abogado. Dígalo con sus propias palabras, pero manifiéstanos qué es lo que no está de acuerdo, ¿no? Díganos qué es aquello que usted no le parece, no le satisface para poderlo evaluar. Eso por un lado. Por el lado de los plazos, el nuevo reglamento que yo les comentaba, que ha sido aprobado y que está vigente, establece que el tribunal tiene un plazo de 7 días hábiles para calificar. Yo había conversado esto con la audiencia como dos grandes hitos, ¿no? La calificación y la decisión de fondo. Entonces, para la primera decisión del tribunal, que es de calificar, tenemos un plazo de 7 días hábiles. Una vez que nosotros emitimos, de ser el caso, la resolución de admisibilidad, tenemos que pedirle a la entidad los descargos, que ya ahora nos vamos con la idea que es motivación y fundamentación. Y para ello también el reglamento establece un plazo de 7 días. Vencidos estos días, tenemos un plazo de 10 días hábiles para poder ya emitir el segundo hito, que es la resolución de fondo. No podríamos acortar ello porque necesitamos precisamente en estos 7 días, que a lo mejor alguien podría decir es mucho, pero son 7 días en que la entidad puede hacer ese ejercicio de reflexión, ¿no? Porque muchas veces los ciudadanos, insisto, en la apelación, adjuntan, no solo explican muy bien por qué no están de acuerdo, sino que adjuntan jurisprudencia, normativa, que puede llevar a la entidad a repensar su decisión inicial. Entonces, lo que queremos es propiciar ese espacio. La norma, creo, tiene esa vocación, propiciar ese espacio en la entidad para que en estos 7 días, a lo mejor, lo que comunique al tribunal sea la sustracción de la materia, ¿no? Y ya entrega la información. Entonces, serían los plazos. Luego tenemos suspensión, por ejemplo, en caso de informe oral, ¿no? Pero son supuestos excepcionales. En plazos generales hablamos de los 7 días para calificar, los 7 días para descargos y los 10 días para la decisión de fondo. Doctora Tatiana, muchas gracias por esta última respuesta y agradecerle también por haber sido parte de una sesión más de los Jueves de Integridad Pública, sobre todo también inaugurando nuestra sala de 3.000 participantes con mucho éxito. Hemos tenido 3.000 participantes conectados hasta esta hora, así que agradecidos totalmente con usted por la disposición y por la excelente ponencia y también por tomarse tiempo de poder responder a las preguntas de los participantes. Más allá, agradecerles a todos una vez más. Estamos nuevamente informando del ciclo, esta pequeña trilogía de conferencias sobre transparencia y acceso a la información en pública que culminará el día 24 de abril del presente año. Sin más, quisiera agradecerles nuevamente y nos vemos en la próxima conferencia. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias.